Parte 1. El beso. Antes de todo, la lluvia golpeaba el parabrisas con ese ritmo hipnótico que a veces da paz y otras veces miedo. Lucía no sabía en cuál de las dos se encontraba. Estaba estacionada frente a un hostal sin nombre, a las afueras de un pueblo de esos que solo tienen una panadería y una plaza vacía. Eran las 20:47 y ya había apagado el motor hace 15 minutos. No sabía si quería entrar o escapar. La puerta del acompañante se abrió sin aviso. Andrés, con su abrigo de siempre, el de los codos gastados, se sentó sin decir nada. Él tampoco parecía querer hablar. El silencio era espeso, como sopa fría. Se miraron. No dijeron nada. Solo hubo un gesto. Un beso. Fue rápido, seco, sin destino. Un reflejo, una grieta. Y después de eso, Lucía simplemente volvió a encender el motor. No me sigas, Andrés dijo, sin mirarlo. Y él asintió, como si entendiera todo sin entender nada. Horas más tarde, Lucía llegó sola a su estación. Su casa no era una casa común, una estación de tren abandonada en medio de la provincia de Teruel, donde ya no pasaban trenes, pero donde ella había aprendido a respirar. La compró en secreto, con ahorros, con miedo y con ganas de empezar, sin testigos. Dejó las llaves sobre la mesa, se sirvió té y miró por la ventana como si esperara a algo o a alguien, pero no llegó nadie, solo el sonido de la tetera y el viento jugando con las puertas viejas. Entonces su móvil vibró. Un mensaje de su esposo: José, mamá está delicada. Nos mudamos a la estación mañana. Ya lo hablé con Joaquín. Es lo mejor. Lucía bajó lentamente el móvil, como si no pudiera creer lo que acababa de leer. No había pregunta, solo una decisión, y entonces, por primera vez en semanas, sintió el frío verdadero. Parte 2. Llegada sin aviso. La estación amaneció envuelta en una niebla espesa, de esas que hacen que todo parezca más lejano de lo que realmente está. Lucía se despertó temprano, no porque quisiera, sino porque no pudo seguir fingiendo sueño. Preparó café fuerte, sin azúcar, y escribió algo con tiza blanca en la vieja puerta de madera. Aquí no se vive sin preguntar primero. No había rabia en sus manos, solo una calma tensa, esa que precede al ruido. A las 9:03, el coche de José dobló la curva de tierra que llevaba a la estación. Bajó primero él, luego su madre con su abrigo largo y cara de cansancio, y finalmente Joaquín, su primo, con 2 cajas en brazos y auriculares puestos. Lucía los observaba desde adentro, sin esconderse. José avanzó hasta la puerta, leyó el mensaje, retrocedió un paso. ¿Está bromeando?, preguntó su madre, frunciendo el ceño. No, dijo él en voz baja. Esto es muy serio. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Intentó el timbre, aunque sabía que no funcionaba desde hacía meses. Silencio. Solo el viento. ¿Crees que nos está viendo?, susurró Joaquín. José no respondió. Pero sí, lo sabía. La puerta nunca se abrió. Pasaron 1 hora en el coche. Luego se fueron. En silencio. Lucía no los detuvo. Solo los siguió con la mirada desde la pequeña ventana de la cocina. Esa noche, en un colegio del pueblo, había función escolar. Ella fue. Se sentó en la tercera fila, sola. Cuando el acto terminó, José la vio entre la multitud. No le dijo nada. En su cuello, Lucía llevaba el pañuelo azul que le había regalado Andrés. José no hizo escándalo, pero al salir, soltó en voz baja, casi para sí: Ahora entiendo por qué cerraste la puerta. Parte 3. El segundo beso. En mal momento. José no regresó a la estación, pero tampoco se fue del pueblo. Alquiló una habitación encima de la ferretería donde trabajaba su tío. Nadie lo reconocía por la calle. Todos estaban demasiado ocupados con la sequía, los cortes de agua y las noticias sobre la subida del gas. Lucía, por su parte, se aferraba a la rutina como si fuera una cuerda. Té a las 8, paseo corto al mediodía, leer en la terraza por las tardes,
Fingir estabilidad funcionaba hasta que volvió a casa un martes cualquiera y notó algo extraño. La lámpara de aceite estaba movida, las cortinas ligeramente abiertas, y en la mesa, un papel doblado sin remitente. Lo abrió despacio. No huyes de nosotros. Huyes de quien eres con nosotros. Guardó la nota sin pensar. Se sentó, pero no pudo quedarse sentada. Esa noche se encontró con Andrés en el parque donde antes hacían la feria de otoño. Él ya estaba ahí, de pie, junto al banco de madera. No vine a resolver nada, dijo él. Ni yo a explicarte todo, respondió ella. Se miraron. Un beso. Y luego, un silencio incómodo. Esta vez, no hubo ningún viento que lo disfrazara. No era esto lo que quería, Andrés, dijo Lucía, sin moverse. Entonces, ¿por qué viniste? Porque no sabía a dónde más ir. Él asintió, pero ya no sonreía. Caminó en dirección contraria y no miró atrás. Al volver a la estación, Lucía encendió la luz del baño y encontró un mensaje de voz sin abrir. Era de su hermana. Lo escuchó en voz alta. ¿Sabías que mamá vende el piso de Valencia? Dice que está cansada. ¿Tú podrías recibirla unos días en tu estación? Lucía cerró los ojos. La estación ya no era refugio. Era cruce de caminos. Y todos venían hacia ella. Parte 4. Lo que entra sin pedir permiso. La mañana siguiente trajo sol. Por primera vez en semanas, la niebla se había ido, pero Lucía no lo celebró. Estaba sentada en el suelo del pasillo, descalza, con una caja de herramientas abierta y la cerradura principal desmontada frente a ella. No quiero llaves. Que todos tengan, murmuró. Afuera, el polvo se levantaba por la llegada de un coche viejo. Era el de su hermana, Clara. Bajó con gafas de sol, una mochila, y la expresión de quien no ha dormido bien en días. Te juro que es solo por 3 o 4 noches. Mamá firmó el contrato ayer. No quiere pasar ni un día más en Valencia. Y yo solo necesito un colchón y algo de silencio. Lucía no contestó. Solo dejó abierta la puerta lateral, la más pequeña. La estación se llenó, en segundos, de voces que no pedían permiso. Clara hablaba por teléfono. Su madre, sentada en la cocina, repasaba titulares en voz alta. José apareció esa misma tarde, sin avisar. Vengo por Joaquín, dijo. Se quedó en el coche. Lucía cruzó los brazos. No hay cama para él aquí. Lo sé. Solo quiere saludar. Joaquín entró. Saludó con un gesto tímido y se quedó mirando los rieles oxidados desde la ventana. Pensaba que aquí no vivía nadie, dijo sin ironía. La madre de Lucía irrumpió desde la cocina. Este sitio necesita vida. ¿Cómo puedes estar sola entre paredes rotas? Lucía no respondió. Subió al altillo y cerró la puerta. Desde arriba, los escuchaba reír, moverse, llenar el silencio que antes la protegía. Esa noche, volvió a encontrar el papel doblado sobre su almohada. Esta vez decía, elegiste la estación, pero ellos no eligieron irse. Y entonces entendió. Ya no bastaba con cerrar la puerta. Parte 5. El sonido de lo que se rompe sin hacer ruido. El timbre de la estación nunca había funcionado, pero esa mañana sonó. Lucía bajó corriendo las escaleras, casi convencida de que lo había soñado. Pero allí estaba José, con una bolsa en la mano y una expresión desconocida en su rostro. Compré pan, dijo, como si eso arreglara algo. Lucía lo dejó pasar, sin emoción ni enfado, solo cansancio. Se sentaron en la cocina, frente a frente, entre tazas vacías y migas del desayuno de su madre. La estación no es un hogar, Lucía. Es una pausa, dijo él. Ella lo miró con calma. ¿Y qué pasa si yo ya no quiero avanzar? José suspiró. No somos enemigos. No vine a discutir. Pero tampoco viniste a escuchar, respondió ella. Silencio. ¿Lo de Andrés fue antes o después de que decidieras huir? Preguntó de pronto, sin tono acusador. Lucía desvió la mirada. Eso no tiene importancia ahora. José asintió, como si eso le bastara, pero no lo hacía. Esa noche, Clara anunció que se iba al día siguiente. Mamá se queda contigo unos días. Solo necesita ordenarse.
Lucía no dijo nada. Asintió con la cabeza y se encerró en su habitación. Desde la cama, escuchó el grifo goteando, la radio mal sintonizada de la cocina, la tos de su madre, el portazo de Joaquín. Todo era demasiado humano, demasiado presente. A medianoche, recibió un mensaje sin firma. ¿Hasta cuándo vas a compartir lo que era solo tuyo? Se levantó, bajó las escaleras en silencio y se sentó sola en el vestíbulo, donde antes esperaban los trenes. Miró los rieles oxidados bajo la luna. Nada se movía. Nadie llegaba. Y ahí, en ese instante exacto, entendió que no había forma de recuperar lo que nunca supieron valorar. Parte 6. Ecos que se quedan sin eco. Lucía estaba sola en el andén vacío. Las primeras luces del amanecer colándose entre las grietas de la vieja estación. Su corazón latía con un ritmo extraño, ni tristeza ni alivio, sino una mezcla difícil de explicar, como si cada latido fuera una despedida silenciosa y a la vez una bienvenida inesperada. El mensaje anónimo seguía brillando en la pantalla del teléfono, como un recordatorio invisible. ¿Hasta cuándo vas a compartir lo que era solo tuyo? Pero Lucía ya no sabía a qué le pertenecía, ni siquiera a quién. De repente, un tren oxidado llegó sin prisa, sin destino claro. No había pasajeros, solo un conductor que la miró de reojo y murmuró: «El tiempo no se detiene, pero a veces espera a que estés lista». Ella no respondió, simplemente subió al vagón. Se sentó junto a una ventana empañada y cerró los ojos. Entonces, un recuerdo la golpeó, nítido y dulce. La sonrisa de Joaquín aquella tarde en el café, la risa de Clara compartiendo un secreto bajo la lluvia, el leve roce de José al despedirse. No era nostalgia, era la certeza de que las cosas que parecen romperse a veces solo cambian de forma, que la vida no siempre da respuestas, pero sí momentos para aprender a mirar de nuevo. El tren arrancó, lento. Lucía respiró profundo, sintiendo cómo se despejaba el peso invisible de años. La estación quedó atrás, pero no su historia, porque a veces, perder es abrir la puerta a algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Y en ese movimiento sutil, que nadie vio venir, comenzó una nueva pausa, donde nada era final, y todo, apenas un comienzo inesperado. Así termina, no con un cierre, sino con un eco que invita a seguir escuchando.